El correísmo atraviesa una crisis profunda. El asambleísta Santiago Díaz fue expulsado luego de ser acusado de violar a una niña de 12 años. Ahora el gobierno ofrece $100.000 de recompensa por información que permita su captura. Otros hechos recientes que abonan a la crisis son la salida voluntaria de Yajaira Urresta de la bancada por una frase de la presidenta del movimiento, Luisa González. El resquebrajamiento también viene de adentro, pues la prefecta Marcela Aguiñaga acató una decisión del gobierno que obliga al alcalde Aquiles Álvarez a frenar una megaobra vial en Guayaquil, mientras en Quito el Ministerio del Ambiente criticó al alcalde Pavel Muñoz por la crisis de agua en el sur, donde 400.000 personas en la capital luchan por sobrellevar la situación. Vamos a analizar lo que pasa en el correísmo con el doctor Pedro Donoso Müller, experto en comunicación política, director general de ICARE. Buenos días, Pedro, bienvenido a Contacto Directo. Hola, buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Atento a sus preguntas. ¿Cuáles son los elementos, los estructurales que configuran la crisis del correísmo, que pierde la elección y mantiene la dirección del movimiento, en donde se configuran facciones que resquebrajan el poder de Rafael Correa sobre la organización, suman casos judiciales semana de por medio y no hay control de daños y no hay gestión que apunte a minimizar los efectos hacia adentro ni hacia afuera? Sí, antes de contestar la pregunta, déjeme hacer un disclaimer. Yo creo que para quienes hacemos análisis político es muy complejo hacer un análisis de este fenómeno, ¿no? Porque a la larga lo único que nosotros podemos leer son causas y consecuencias y claro, al no estar dentro es difícil establecer, digamos, un diagnóstico sin entrar en la especulación. Ahora, para contestar a su pregunta, creo que finalmente lo que sucede en el correísmo es una lógica de acumulación. Es decir, desde ICARE nosotros siempre tenemos esta máxima, ¿no? Las crisis no aparecen de manera espontánea, sino son una acumulación. Y parecería ser que el correísmo, digamos, es víctima de una acumulación, ¿de qué? De mitos y aforismos, decimos nosotros, de un desgaste político, pero también sobre todo de estar en una zona de funcionalidad, ¿no? El correísmo a la larga se ha convertido en esta lógica funcional para gobiernos de turno, para finalmente otros actores de la sociedad, digamos, para establecer, digamos, este arquetipo de lo que la política no debe ser y no ha tenido la capacidad de salir de esa zona de funcionalidad. Usted decía en redes sociales que la verdadera tragedia de la crisis es no saber dónde se está parado. ¿La Revolución Ciudadana realmente no tiene idea o es que se niega a afrontarlo porque para qué solucionar los problemas si se puede seguir alimentando la narrativa de ser víctima y si al final el país quizás lo único sólido que tiene es la mala memoria? Yo creo que hay como plantear esa como una hipótesis, ¿no? Esta incapacidad de la Revolución Ciudadana, sobre todo de tener evidencia quizás un poco más cualitativa, es decir, más fenomenológica de lo que sucede. Y quizás es víctima también del pasado, en el sentido de si sobrevivimos a lo que sucedió en el 2017 con Lenín Moreno, podemos sobrevivir a cualquier cosa. Sin embargo, como le digo, esta lógica es una lógica de acumulación. Hoy, digamos, la Revolución Ciudadana enfrenta a un antagonista, ¿no es cierto?, que es el gobierno, que está jugando a sumar esa acumulación. Y la gran pregunta es, ¿hasta cuándo las estructuras, digamos, militantes o incluso de votación no militante de la Revolución Ciudadana pueden aguantar esa acumulación, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo puede, de una u otra manera, revertirse esa Pedro, crisis, que incluso yo lo he planteado, es una crisis de casi no retorno, ¿no? Pedro, tenemos que dar paso en este momento a una cadena ordenada por la Secretaría General de Comunicación, pero ya regresamos para continuar analizando la crisis que implosiona el correísmo. Y continuamos dialogando con el doctor Pedro Donoso, director de ICARE. Con él estamos analizando la crisis del correísmo. Usted dice, doctor Donoso, que el gobierno presiona, ok, esa es la presión externa, pero desde adentro también hay algunas situaciones, teorías, no sé, como la de la tinta bailarina o transferible que expone Rafael Correa y que en lugar de unir a su militancia la dispersa. Incluso las autoridades locales marcaron desde un inicio una distancia con ese postulado y a eso se suman pues casos judiciales, el tema de la Liga Azul, las conversaciones privadas que se hacen públicos en donde se denostan entre ellos, en fin, hay cosas de adentro también que motivan una ruptura constante que termina haciendo mucho daño.
Es una crisis de autoconfianza y también es una crisis de identidad. Y yo creo que, digamos, esos chats, ¿no es cierto?, que quiebran internamente una organización, no serán los únicos y seguramente vendrán más finalmente, ¿no? Con los celulares que se puedan explotar del asambleísta Díaz, etcétera, ¿no? Lo que pueda suceder. Creo que finalmente hay una crisis de identidad también y, claro, no hay una reacción extraordinaria a una situación extraordinaria. Es decir, si se siguen haciendo los mismos, digamos, estrategias o las mismas tácticas finalmente para enfrentar esta crisis profunda, que como digo, es una crisis de acumulación, es una crisis finalmente de no solo desgaste político, sino de quiebre, digamos, de la autoconfianza y de la institucionalidad, digamos, y de la estructura interna de una organización, ¿no es cierto?, que incluso sigue viviendo del pasado, ¿no? Quizás sea bueno poner números sobre la mesa para que no sea tanta, digamos, tanta verbalización. El CIES en la encuesta del 14 y 15 de junio, por ejemplo, al preguntar a la ciudadanía, ¿usted cree que la Revolución Ciudadana, al ganar las elecciones, hubiese podido resolver el problema de la inseguridad? Un 59.6% de la población te dice que no, finalmente, ¿no? Entonces, eso esconde muchísimas cosas, ¿no? Esconde que, a la larga, incluso hay una desconfianza, ¿no es cierto?, de la población, algo que la Revolución Ciudadana hizo bien, porque no hay que negar, finalmente, que en esos tiempos no habían, digamos, el número de muertes violentas como lo que estamos viviendo, pero incluso finalmente ese temor sí esconde una lógica de la Revolución Ciudadana no es una opción de gobierno. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué genera la Revolución Ciudadana, digamos, qué miedo genera o qué mitos, digamos, establece para no ser una opción electoral ni política? Bueno, por eso está creo que bastante claro, ¿no? Durante la campaña electoral se manifestaron, se expusieron con bastante claridad la defensa irrestricta de Nicolás Maduro, el irse en contra de uno de los valores más queridos dentro del país, como lo es la dolarización, los casos judiciales que se acumulan en contra de su militancia. Ahí hay pues una suma de temores y de antivalores sobre los que no se trabaja. Absolutamente, pero eso hay que anclarle finalmente a la coyuntura, ¿no? Es decir, digamos, la Revolución Ciudadana podría haber manejado mejor, digamos, esa campaña, se puede decir así, pero también es muy interesante ver cómo es el imaginario versus quizás la realidad, ¿no? Es decir, hay indicadores, ¿no es cierto?, que demuestran que durante los 10 años del correísmo, independientemente de que estemos de acuerdo o en desacuerdo, ¿no es cierto?, eran indicadores mejores de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahí la gran pregunta es por qué el asidero de realidad, ¿no es cierto?, es tan minúsculo frente a los temores en el imaginario, digamos, ¿no? Ahora, Pedro, usted dice hay una crisis de identidad y esa crisis de identidad se genera, le pregunto, porque la Revolución Ciudadana ya no es lo que era antes, porque dentro de la misma Revolución Ciudadana ellos la entienden de manera distinta y entonces no se pueden poner de acuerdo sobre lo que son. ¿Qué es lo que pasa allí? Yo creo, igual, esto es hipotético, ¿no es cierto? Es a la larga una hipótesis que estamos enarbolando, pero finalmente yo creo que es la incapacidad de leer el contexto y el momento, ¿no? Es decir, creer que el Ecuador es el mismo de hace 10 años, ¿no es cierto? Y yo creería más bien que no es que la Revolución Ciudadana se aferra a lo que fue en el pasado, sino que perdió de rumbo de lo que era en el pasado, ¿no? Es decir, una solución a esta crisis extraordinaria tiene que ser, digamos, absolutamente extraordinaria. ¿Por qué no pensar finalmente incluso en una lógica de implosión del movimiento y de migración a la sociedad civil, digamos, ¿no? Es decir, no la ejecución en la política formal, sino ser lo que Alianza País alguna vez fue, digamos, ¿no? Porque el contexto nos da para hacer una oposición, digamos, de un gobierno desde la sociedad civil. Ahora, de todas maneras, la desaparición o la implosión o el desgaste o el debilitamiento de la Revolución Ciudadana también es un riesgo para el propio gobierno, porque el gobierno necesita de un antagonista finalmente. Y la gran pregunta es, ¿quién será su antagonista si es que la Revolución Ciudadana se debilita hasta el punto de casi desaparecer? Ahora, hoy hay facciones dentro del correísmo distintas que se están cocinando. ¿Pueden generarse más? Realmente usted acaba de plantear la posibilidad de que el correísmo se desgrane hasta el punto, no sé si de desaparecer, pero sí de dejar de tener el peso que ha tenido hasta ahora. 67 legisladores, 62 que les quedan, no es poca cosa, pero ese riesgo está allí latente. ¿De qué depende que continúe el desgrane, que continúe la erosión? Yo creo que continúe, digamos, de la acumulación que pueda seguir, digamos,
teniendo la Revolución Ciudadana, de la estrategia del gobierno, que es evidente, ¿no es cierto?, pero también de la incapacidad de dar respuesta urgente, ¿no? Es decir, creo que el riesgo no es solo el desgrane, digamos, de la Revolución Ciudadana, sino es el primero escoger un campo de batalla que le es adverso, que es la Asamblea. Si uno hace, digamos, un diagnóstico, una radiografía, va a ver que el único campo de oposición que tiene la Revolución Ciudadana al gobierno es la Asamblea, y por el andamiaje constitucional quizás la Asamblea no es el espacio para oponerse hoy por hoy, digamos, ¿cierto? ¿Dónde está la relación Revolución Ciudadana-sociedad civil, por ejemplo? ¿Dónde está la relación Revolución Ciudadana-academia? O en sí mismo, ¿dónde están los gobiernos autónomos descentralizados? Que también es complejo porque involucra, digamos, una relación de poder con el gobierno. Creo que el desgrane seguirá, que creo que no es lo peor de todo, digamos, el desgrane es más una consecuencia finalmente de una causa, que es para mí el desgaste político. Seguirá con lo que podría venir, ¿no es cierto?, pero mientras no hay una respuesta de la Revolución Ciudadana en esta lógica extraordinaria, va a ser difícil detener este fenómeno, ¿no? ¿Identifica usted, Pedro, un sentido a que Luisa González, cuestionada internamente como candidata en su momento, siga al frente de la dirección del movimiento? ¿Cuál es la lógica que sostiene que a Ricardo Patiño se lo coloque en la lista de asambleístas para mantener un orden en el bloque y provoque tantas resistencias que en lugar de orden se desarrolle un caos? ¿Cuál es la explicación a lo que acaba de mencionar? Que los cuadros locales, las autoridades traten de mantenerse al margen de esta disputa con el gobierno mientras gestionan pues sus propios conflictos. Digamos, en la línea del tiempo hay hechos políticos fulminantes, ¿no? La ganancia de Noboa por 1.3 millones de votos de diferencia con González es finalmente un hecho detonante, ¿no? Es decir, es difícil cohesionar, digamos, un bloque cuando has tenido la segunda derrota más grande desde el regreso a la democracia, digamos, de parte de un rival, de un candidato, ¿no? Entonces, es inentendible, diría yo, si es que no tienes, ¿no es cierto?, esta lógica de la evidencia, si es que no entiendes o no haces estudios que ubiquen lo fenomenológico, ¿no es cierto?, el por qué está sucediendo, ¿no? Creo que son, digamos, esclavos también de los sesgos de confirmación, ¿no es cierto?, que son incapaces de plantear aquello, pero sobre todo son incapaces de entender que puede haber otras alternativas, ¿no es cierto?, por fuera de lo que ya conocen, que es, a la larga, el tener el poder y, a la larga, la política formal. Y por ello es que en los últimos tiempos el correísmo no pega una. ¿Y a qué responde esa incapacidad política para proponer algo, para tener una posición, para abanderar una causa? La tuvieron en su momento cuando nacieron como organización política y llegaron a irrumpir en el contexto ecuatoriano. Sin embargo, hoy en la Revolución Ciudadana no hay posturas, lo que hay es cálculos y las crisis ya no solamente se gestan por fuera, sino dentro de la misma organización. ¿Cuál es el motivo? ¿O quién es el motivo? ¿O quiénes son los motivos, Pedro? Sigue siendo difícil, digamos, dar una respuesta a aquello. Como le decía, a los que hacemos análisis, digamos, político con metodología, lo único que podemos ver es causas, digamos, y efectos, ¿no? Yo sí creería, digamos, que tiene que ver con que la Revolución Ciudadana es un movimiento que nació con el poder. Es decir, la Revolución Ciudadana poco aprendió a ser oposición. Nunca fue oposición, ¿no? Es decir, la Revolución Ciudadana, la Alianza País en ese entonces, el momento en que se consolida, gana una elección y no deja el poder durante 10 años. La gran pregunta es, ¿entienden cómo hacer, digamos, oposición por fuera del poder? Hemos visto que no. Desde el 2017, digamos, hay el cometimiento de muchísimos errores. Entonces, no creo que esto pasa por una crisis solo de liderazgo, no creo que pasa por una crisis de actores, creo que pasa por una crisis sobre todo de entendimiento y de no tener las herramientas que te ayuden finalmente a tener un diagnóstico real de lo que está sucediendo. Si no han entendido siquiera lo que les está pasando, cabe pensar en que va a venir un cambio como una depuración, el análisis interno, la reestructura, el que se van ahora sí a sentar, a pensar y a tomar decisiones, tomando en cuenta además que no hay correísmo sin Correa. Yo creo que el sesgo de confirmación puede anular, ¿no es cierto?, una lógica de pensamiento y de reflexión de qué estrategias de enfrentar, ¿no? Pero además no tienen a la larga un antagonista sencillo, digamos. Yo creo que el gobierno de Noboa entiende perfectamente este juego, ¿no es cierto?, de hasta dónde debe tensar la cuerda frente, digamos, a la Revolución Ciudadana, ¿no? Creo que les cuesta muchísimo, digamos, hacer una lectura de, sobre todo, lo que es el país ahora, ¿no? Porque además es complejo también hacer una lectura finalmente de lo que está sucediendo en el ámbito social. Es muy complejo. Creo que ellos, digamos, están sometidos a aquello y tampoco entienden, digamos, cómo es que el mundo cambió tan rápido en menos de 10 años, ¿no? Pero una última cosa, Pedro, para que quede claro. ¿Cómo no entendieron que el mundo haya cambiado tan rápido a la vuelta de 10 años
si ellos fueron beneficiarios precisamente de un cambio de la lógica, de la dinámica política interna que se había desarrollado de esa manera durante, no sé, 15 antes desde el regreso de la democracia hasta que ellos llegaron al poder, habían transcurrido 30, 40 años bajo una misma dinámica y llegaron y lo cambiaron, pero de inmediato, y ahora resulta que 10 años les parece poco. Yo creería finalmente que es difícil para ellos, ¿no es cierto?, leer lo que está sucediendo porque el Ecuador no es el mismo Ecuador de hace 10 años, ¿no es cierto? Hay nuevas composiciones, nuevas relaciones, digamos, la estructura, además, la estructura que ellos mismos construyeron también pasa factura, ¿no? Porque claro, ahora es el momento de regresar a ver quizás a una sociedad civil absolutamente desarmada, ¿no es cierto?, y en donde la Revolución Ciudadana sí tiene algún tipo de responsabilidad. Pedro Donoso, experto en comunicación política, director de ICARE. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias, Lenin, por la invitación.